Detrás del fandom de Murder Drones hay más de lo que parece, entre teorías, memes y contenido que pocos se atreven a mencionar. Existe un iceberg lleno de misterios. El día de hoy vamos a descender capa por capa hasta lo más profundo, y créeme, no todo debería ser encontrado. No es una sorpresa que Uzi, N y B son los más populares de la serie, siendo un dato muy evidente gracias a la merch, fanarts y comentarios. Así que en este lado simplemente es eso, son los más populares. No es un secreto que el fandom de Murder Drones explotaría el inicio de su piloto, siendo su estreno en el 2021. Este mismo alcanzaría visitas exponencialmente grandes, siendo recomendado por el algoritmo de YouTube, y al poco tiempo dejaría de siendo un piloto y convirtiéndose en una serie completa, teniendo así mucho fandom que apenas estaba creciendo, y de hecho creciendo exponencialmente, principalmente en el fandom angloparlante, siendo este el más grande al principio, ya que Murder Drones no contaba con un doblaje al español. En este puesto tenemos que N es el que más ha recibido memes, siendo así porque su personalidad, al ser positiva y alegre, hace que tengan algunos memes y otros un poco más agresivos con un toque de gracia. Esta parte del iceberg se refiere a que la animación, a pesar de tener un costo elevado y tener algunas fallas, aún así al día de hoy se le conoce como una buena animación. Obviamente no del tamaño que es hasta ahorita su hermano menor Digital Circus, pero sí teniendo una animación espectacular, que incluso hasta el día de hoy se ve bastante bien. Nivel 2. La comunidad de Murder Drones tiene muchos debates por saber quién es el mejor personaje, sin embargo algunos fans llegan a exagerar un poco al tener estos debates, peleándose con diferentes fans o no fans, a veces hasta el punto de crear vídeos difamando un personaje solamente por ser odiado o criticando a otras personas por tener ese personaje favorito, justificando sus acciones de cualquier manera. Especialmente sobre Sin, Absolute Solver y el origen de los drones. Esto ha sido así ya que la serie dejó muchos huecos los cuales nos impide saber realmente qué es cada personaje, incluyendo a Sin. Al igual no sabemos mucho sobre cómo se hicieron los drones de desmontaje, y es por eso que muchos fans han hecho sus propias teorías, para que encajen en el canon de alguna manera. Esto por su temática gótica y porque sus personajes son adolescentes también, haciendo que el público se identifique mucho con los personajes, como lo es el caso de Uzi, teniendo una problemática que veremos más adelante en el iceberg. Esto porque la serie tiene diferentes tonos oscuros, pero con un toque cómico, cosa que le ha dado críticas ya que los momentos serios son arruinados por un chiste. Esto haciendo así ya que no encontraron un equilibrio entre la comedia y la seriedad, aunque los chistes son puestos ahí para tener el tono un poquito menos perturbador. Algunos fans critican el ritmo rápido de la historia, y es que realmente Murder Drones solamente tiene 8 episodios, los cuales te quieren meter todo del tirón, siendo que muchos fans se quejan de la narrativa, siendo un poco rápida, con problemas que se resuelven rápido y sobre narraciones que realmente no tienen mucho sentido, y al igual que muchos huecos argumentales que en lugar de tener respuestas nos ponen más dudas, siendo algo que al día de hoy sigue estando en mucho debate. Y de hecho en los comentarios de cualquier video de teorías de Murder Drones. La serie de Murder Drones fue comparada muchas veces con Hazbin Hotel, siendo que tenía su misma característica, drones que parecían ser demonios y el mal lenguaje que aplicaban. Sin embargo, creo que la más evidente comparación sería con su hermano menor, el cual sería Digital Circus, pues no es una sorpresa también que este haya salido a la mitad del estreno de Murder Drones, siendo comparada muchas veces con este mismo, diciendo las mismas cosas, que Digital Circus tiene una mejor narrativa, animación y etc, así siendo comparada con bastante tiempo.
Los headcanon son aquellos personajes los cuales el fandom agarra y modifica para que se vuelvan canónicamente un ship, no siendo igual que los ships, ya que estos se caracterizan por poner detalles los cuales no están en el personaje original, imaginando la comida favorita de un personaje o algo parecido, creando transformación y hasta cambiándole su apariencia, por decir un ejemplo. Así que en el fandom de Murder hay varios personajes los cuales los han hecho headcanon, siendo los principales Uzi, N y Doll, los cuales son los personajes más modificados. Siguiendo con el siguiente punto, la confusión del lore realmente es muy grande, pues el lore no siempre es claro. Genera discusiones constantes, siendo que es como el fandom de Five Nights at Freddy's. Muchos tienen su propio lore, otros rellenando huecos con algunas teorías, siendo que así la historia no está completa y probablemente no tengamos mucha respuesta hasta que salga Murder temporada 2, siendo que al día de hoy con la novela gráfica no se dio mucha explicación tampoco. El creador de Murder es Liam Beaker, un animador el cual ya había debutado por muchos de sus proyectos famosos, siendo el más famoso su proyecto más aclamado llamado Clipside. Así que muchos de sus fans ya se habrán unido al fandom de Murder. Otro aspecto que hizo explotar la popularidad de Murder Drones fue el tema de los cosplays. Con el paso del tiempo, personajes como Uzi, V e incluso King comenzaron a aparecer constantemente en convenciones, TikTok y YouTube. Muchos fans quedaron impresionados por el nivel de creatividad de algunos cosplayers, especialmente aquellos que lograron recrear las pantallas LED, las alas mecánicas y los ojos brillantes de los drones usando materiales caseros. En TikTok y YouTube comenzaron a hacerse virales recopilaciones completas de cosplays de Murder Drones, mostrando a distintos usuarios interpretando escenas de la serie o haciendo pequeños doblajes y sketches. Reddit, y como suele pasar en internet, algunas polémicas dentro del fandom llegaron demasiado lejos. Hubo casos donde ciertos cosplayers recibieron críticas exageradas simplemente por interpretar personajes populares como V o Uzi de una manera diferente a la serie original. Aún así, eso no detuvo a la comunidad. Actualmente, los cosplays de Murder Drones siguen siendo de los más reconocibles dentro del fandom de animación independiente, especialmente en eventos de anime y vídeos cortos de TikTok. No cabe duda de que el fandom de Murder Drones es uno de los más creativos que existen actualmente en internet. Fanarts, animaciones, AUS, doblajes y teorías aparecen prácticamente todos los días en plataformas como TikTok y YouTube. Y sinceramente, no es una sorpresa. La serie logró conectar con muchísimas personas gracias a sus personajes, su historia y su estilo visual tan único. Dentro del fandom podemos encontrar desde usuarios haciendo cosplays caseros extremadamente elaborados, hasta artistas creando mini cómics, canciones, animaciones y fanfics que expanden el universo de la serie de maneras muy interesantes. Pero si hay algo que destaca demasiado dentro de esta comunidad, son los fanarts. Miles de dibujos aparecen constantemente en redes sociales, algunos siendo increíblemente detallados y hermosos, mientras que otros, bueno, digamos que tienen resultados algo cuestionables. Aún así, eso demuestra algo importante. El fandom de Murder Drones sigue muy vivo, y sobre todo, lleno de personas con muchísima creatividad. Otro tema que ha generado bastante discusión dentro del fandom de Murder Drones es la malinterpretación de algunos personajes. Especialmente personajes como V, quienes muchas veces son vistos únicamente como personajes atractivos o edgy, dejando de lado lo complejos y dañados que realmente están dentro de la historia.
Y sí, aunque muchísimas personas disfrutan el ship entre N y V, también existen fans que llegan a romantizar conductas bastante tóxicas o violentas entre ambos personajes. Porque si analizamos la serie, V en varias ocasiones trata mal a N, tanto emocional como físicamente. Lo manipula, lo aleja y constantemente actúa de manera agresiva con él. Pero dentro del fandom, algunas personas terminan viendo esas actitudes como algo romántico o incluso tierno, ignorando que muchas de esas interacciones realmente muestran problemas emocionales bastante fuertes. Y esto no solo pasa con V. También existen fans que exageran demasiado el gore, el sufrimiento o el drama de los personajes simplemente para hacer contenido más impactante o oscuro. Pero eso lo veremos más adelante en el iceberg. Como en casi cualquier fandom grande de internet, Murder Drones tampoco se salvó de la toxicidad. Y uno de los lugares donde más se nota esto, es en los debates sobre ships y teorías. Durante años, fans han discutido intensamente sobre relaciones entre personajes como Uzi, N, V o incluso Kim. Algunos defienden sus ships como si fueran completamente canon, mientras otros literalmente se pelean intentando demostrar quién tiene la razón. Lo mismo ocurre con las teorías. Hay personas que analizan cada detalle de la serie buscando pruebas para sus ideas, y cuando alguien piensa diferente, las discusiones pueden salirse bastante de control. De hecho, en TikTok y Twitter llegaron a hacerse virales varios vídeos y publicaciones donde fans discutían por temas absurdamente pequeños, desde escenas específicas hasta simples miradas entre personajes. Y aunque muchas veces todo termina en memes, también hubo ocasiones donde algunos usuarios recibieron ataques o críticas exageradas solamente por tener opiniones diferentes sobre la serie. Pero honestamente, eso ya se volvió algo muy común dentro de fandoms modernos. Mientras más popular se vuelve una serie, más intensas terminan siendo las discusiones dentro de la comunidad. Algo bastante interesante del fandom de Murder Drones, es que prácticamente está dividido en dos tipos de fans. Por un lado están los fans casuales. Personas que simplemente disfrutan la serie por los personajes, el humor, las peleas, los memes o las animaciones. Son quienes normalmente ven los episodios, comparten edits o fanarts y siguen adelante sin analizar demasiado la historia. Pero luego están los fans obsesionados con el lore. Y cuando digo obsesionados, hablo de personas capaces de analizar cada frame, cada símbolo y cada línea de diálogo buscando conexiones ocultas. Estos fans suelen crear teorías enormes sobre King, el Absolute Solver, Copper 9 y el verdadero origen de los drones, intentando conectar absolutamente todo dentro del universo de la serie. El problema aparece cuando ambos lados chocan entre sí. Porque mientras unos solo quieren disfrutar la serie tranquilamente, otros se toman las teorías y el lore demasiado en serio, llegando incluso a discutir por detalles mínimos o interpretaciones diferentes. Y honestamente, eso hizo que el fandom se sintiera bastante dividido en ocasiones. Unos ven Murder Drones como una caricatura caótica y divertida, mientras otros prácticamente la tratan como si fuera un enorme rompecabezas lleno de secretos ocultos. Otro problema que apareció dentro del fandom de Murder Drones fueron las expectativas exageradas de algunos fans. Conforme la serie se volvió más popular, muchas personas comenzaron a exigir respuestas inmediatas para absolutamente todos los misterios del lore. Cada episodio generaba nuevas preguntas sobre Sin, el Absolute Solver, Copper 9 y el pasado de los personajes, pero algunos fans querían que todo fuera explicado de inmediato. Y cuando el final llegó, las críticas explotaron por todas partes. Mientras muchos disfrutaron el cierre de la serie, otros quedaron decepcionados porque sentían que todavía faltaban respuestas, o que ciertos personajes merecían más desarrollo. Incluso hubo personas atacando directamente a Glitch Productions y especialmente a Liam Vickers, creador principal de la serie. Pero algo que muchos parecen olvidar, es que Murder Drones prácticamente fue la primera gran serie de Liam Vickers trabajando a este nivel de producción. Y honestamente, era bastante evidente que podían existir errores, ideas no completamente desarrolladas o cosas que quizá no terminaron saliendo exactamente como él quería.
Aún así, la presión constante, las críticas exageradas y las discusiones dentro del fandom terminaron afectando bastante el ambiente alrededor de la serie. De hecho, muchos fans creen que toda esa presión fue una de las razones por las que Liam decidió alejarse un tiempo de internet y de las redes sociales. Y hasta el día de hoy, sigue siendo un tema bastante comentado dentro de la comunidad. Otra parte enorme del fandom de Murder Drones son los famosos AUs, o universos alternativos creados por fans. Y curiosamente, muchos de los más populares suelen ser muchísimo más oscuros y trágicos que la serie original. En internet comenzaron a aparecer versiones alternativas donde los personajes tienen destinos diferentes, personalidades cambiadas o mundos todavía más caóticos y violentos. Uno de los ejemplos más conocidos es Murder Drones Intermission, un proyecto fan muy popular que expandió ideas del universo original con un tono más emocional y pesado. También existe Murder Drones Insecurity, creado por fans, donde varios personajes y eventos cambian completamente respecto a la historia original, mostrando una versión más inestable y oscura del mundo de Cooper 9. Otro bastante conocido dentro de la comunidad es Swapo, donde personajes como Uzi, NOB intercambian roles y personalidades, creando dinámicas mucho más tensas o trágicas. Y obviamente, no podían faltar los AUs donde Sin o el Absolute Solver toman el control total del mundo, convirtiendo la historia en algo casi apocalíptico. Muchos de estos proyectos incluyen mini cómics, animaciones, doblajes y hasta bandas sonoras hechas por fans, demostrando el enorme nivel de creatividad que existe dentro del fandom. Aunque claro, es importante recordar que estos AUs no son oficiales y prácticamente funcionan como interpretaciones hechas por la comunidad. Uno de los temas que más volvió loco al fandom de Murder Drones fueron las teorías sobre el Absolute Solver. Desde sus primeras apariciones, los fans comenzaron a intentar descubrir qué era realmente esta extraña entidad y cómo funcionaba dentro del universo de la serie. Y mientras más episodios salían, más complejas se volvían las teorías. Algunas personas empezaron a relacionar el Absolute Solver con conceptos científicos como inteligencia artificial avanzada, virus informáticos, mutaciones biomecánicas e incluso errores de programación capaces de alterar materia y cuerpos físicos. Pero otros fans fueron todavía más lejos. Muchos comenzaron a encontrar conexiones simbólicas y religiosas dentro de la serie, especialmente por los símbolos extraños, las poses inquietantes, los ojos en forma de cruz y las referencias casi bíblicas relacionadas con Sin y el Solver. Por eso internet se llenó de vídeos analizando fotogramas, colores, símbolos ocultos y hasta pequeños detalles de fondo, buscando pistas sobre el verdadero significado del Absolute Solver. Y honestamente, algunas teorías llegaron a ser tan elaboradas que parecían investigaciones completas más que simples teorías de internet. Aunque claro, también hubo casos donde ciertos fans empezaron a sobreanalizar absolutamente todo, intentando encontrar significados ocultos incluso donde probablemente no los había. Aunque mucha gente ve Murder Drones simplemente como una serie de robots con humor negro y acción, algunos fans encontraron temas muchísimo más profundos dentro de la historia. Especialmente temas filosóficos relacionados con la identidad, la existencia y el libre albedrío. Por ejemplo, muchos comenzaron a preguntarse qué significa realmente ser humano dentro del universo de la serie. Porque aunque los drones son máquinas, varios personajes muestran emociones reales, miedo, cariño, ansiedad e incluso traumas. Y eso llevó a muchos fans a debatir si los drones realmente son simples robots, o si ya pueden considerarse seres vivos con conciencia propia. Otro tema bastante discutido es el libre albedrío. Especialmente por todo lo relacionado con King y el Absolute Solver, donde muchos personajes parecen perder el control sobre sus propias acciones o ser manipulados por algo mucho más grande que ellos.
Eso hizo que algunos fans interpretaran la serie como una especie de reflexión sobre el control, la manipulación y la pérdida de identidad. Incluso existen teorías donde el Absolute Solver representa una metáfora sobre el miedo a la tecnología fuera de control o sobre cómo una inteligencia artificial podría terminar consumiendo la individualidad de las personas. Y honestamente, esa mezcla entre horror, ciencia ficción y temas existenciales es una de las razones por las que tanta gente terminó obsesionándose con el lore de la serie. Uno de los momentos más perturbadores de Murder Drones fue todo lo relacionado con la masacre en la mansión de Tessa. Porque aunque la serie nunca muestra absolutamente todo de manera explícita, sí deja suficientes pistas para que el fandom imaginara cosas muchísimo más horribles de lo que aparece en pantalla. Especialmente después de descubrir lo que Sin realmente hizo dentro de la mansión. Muchos fans quedaron impactados al entender que Tessa probablemente sufrió una muerte extremadamente brutal, al punto de que internet comenzó a llenarse de teorías, edits y recreaciones intentando imaginar cómo habrían sido realmente esos momentos. Y curiosamente, algo parecido ocurrió cuando The Amazing Digital Circus estrenó episodios donde personajes sufrían psicológicamente. En redes sociales comenzaron debates bastante extraños sobre cómo sonarían sus gritos de dolor o cómo reaccionarían los personajes en situaciones extremas. El fandom de Murder Drones hizo algo similar. En TikTok y YouTube aparecieron vídeos usando audios perturbadores, gritos editados y escenas oscuras intentando recrear el momento donde Sin supuestamente le arranca la piel a Tessa. Y honestamente, muchos de esos vídeos terminaban siendo muchísimo más perturbadores que la propia serie original. Porque aunque Murder Drones utiliza humor negro y violencia estilizada, cuando te detienes a pensar lo que realmente ocurrió en la mansión, la situación se vuelve bastante macabra. Estamos hablando de manipulación, cuerpos mutilados, pérdida de identidad y prácticamente una masacre completa escondida detrás de una estética caricaturesca. Y quizá eso es justamente lo que hace tan inquietante esa parte de la historia. La serie nunca necesita mostrar todo directamente, porque el fandom termina imaginando cosas todavía peores por su cuenta. Gracias por ver el video. Sentimos los inconvenientes. Si quieres ver los niveles 6, 7 y 8, considerados los más turbios de la comunidad, no olvides visitar nuestro canal llamado HC Dossier, donde también subiremos contenido de terror y algunas cosas creadas por el mismo fandom. Gracias por el apoyo, los queremos mucho de parte de todo el equipo de HC Animation. Just can't wait to murder all humans. I hope they're sitting pretty there on Earth. The humans programmed us to solve a problem. Where's proof of your backstory? Quit complicating my murder plan. We can't interact with the workers anymore. Errores de animación en Murder Drones. Como muchos sabrán, ninguna serie es perfecta, incluso Murder Drones. You, my friend, you have absolutely no good taste in anime. You either win together or you know. Don't worry,